Hola, bienvenidos a esta clase que se llama Sanando a Mamá, mis lealtades. Pues sanar a mamá, sanar al niño interior y sanar a papá son cosas muy, muy diferentes. Y aunque parece en teoría que todo es similar, la verdad es que no es así. Madre es nuestro alimento de vida, madre es quien nos da las pautas. Nosotros estamos muy conectados, tanto hombres como mujeres estamos conectados con madre y estamos conectados porque nos alimenta desde el vientre, nos va alimentando desde el cordón umbilical, así que nuestra conexión con mamá es muy grande y si somos mujeres, aún es mayor esta conexión. Mamá es nuestro alimento de vida y la información que nos deja es muy importante. ¿Cómo sé qué información me dejó mamá? Primeramente, ¿qué es lo que mamá representa en la vida de cada una de nosotros? Bueno, mamá representa nuestra abundancia, nuestra prosperidad. Cuando nosotros tenemos un tema con madre, podemos vivir pobrezas o situaciones muy complicadas económicamente. Nuestras relaciones son también muy complicadas. Aparte, recuerden que nuestras parejas son el reflejo de nuestros padres y eso se los he demostrado en diversas pláticas que hemos tenido. Por lo general, nosotros siempre elegimos parejas que tienen que ver con las situaciones que nos hacen falta dentro de nuestro hogar, o bien son 100% el espejo de nuestros padres. Muy bien, vamos a comenzar. Si nosotros ya dijimos que mamá es el alimento de vida, ¿qué significa esto? Madre es la encargada de darnos esa confianza que nosotros tenemos en la vida, en el mundo. Pero ¿qué pasa si la información que te da mamá no es la adecuada? Por ejemplo, que a lo mejor mamá tuviera una ideología de carencia, una ideología donde el dinero pues no crece de los árboles, que si nosotros no trabajamos, no comemos, y esa información se te va plasmando en tu cerebro. Les recuerdo que tenemos dos tipos de memorias. La memoria cerebral, que es aquella que graba todas las cosas que escuchamos o vemos y lo toma como algo que es una realidad. La segunda, que es nuestra memoria emocional, que es la que se graba en nuestro corazón. Esa memoria que se graba en nuestro corazón es por lo general emociones, que es cuando nos pegan, nos dicen malas palabras. Y hoy vas a descubrir a lo mejor porque muchas situaciones en tu vida acontecen cuando vives este tipo de eventos. ¿Ok? Les recuerdo que tu corazón tiene 40,000 neuronas, por consiguiente, está adecuada para generar estas memorias. La memoria emocional todavía es más rápida que la cerebral. La cerebral puede tardar un poco más porque guarda tanta memoria, guarda tanta información que a veces tarda un poco en reaccionar. Pero la memoria emocional es una descarga eléctrica, inmediatamente. ¿Alguna vez ha habido algo que te dé mucho miedo? Por ejemplo, si alguna vez te caíste, si alguna vez te mordió un perro, si alguna vez te rompieron el corazón, esa es una memoria emocional. Y entonces, cada vez que ves ese objeto, esa situación, inmediatamente tu cerebro reacciona de alguna manera que lo defiende. Por eso muchos de ustedes cuando traen roto el corazón, sus relaciones son cada vez más complicadas o dos, dejan de confiar en el sexo opuesto y por consiguiente sus relaciones empiezan a ser simplemente nulas. Estábamos hablando de la información que nos da mamá. Nosotros tenemos información de mamá también de acuerdo a nuestra lealtad, a nuestra genealogía. Tu genealogía son todos tus ancestros femeninos. Estos ancestros femeninos son también los que nos dejan esta información y está en nuestro ADN. Por ejemplo, hay familias donde todas las mujeres son divorciadas, donde todas las mujeres son las matriarcas del hogar y en este caso ellas son las que trabajan, generan dinero, pero no tienen parejas que sostengan esta situación. ¿Qué significa esto? Que van a tener parejas que no logran cubrir la necesidad financiera, sino son las mujeres. Pero eso se llama una lealtad femenina. Tú ya lo traes registrado en tu ADN porque todos tus ancestros femeninos han hecho lo mismo. ¿Alguna vez te han dicho que te pareces a tu abuela o que tu vida se parece a la de tu abuela, a la de tu bisabuela? Bueno, posiblemente estás repitiendo patrones. Pero bueno, para no desviarnos, estábamos hablando acerca de las creencias y de las memorias que nos deja mamá. ¿Qué sucede si yo tengo una madre sumisa? ¿Qué sucede si yo tengo una madre que, aunque era buena conmigo, posiblemente siempre obedecía a papá? Y si papá gritaba y a papá lo atendía primero. Y esta información que te deja una información
donde los demás tienen una valía antes que la mía. Sheikha, pero es que antes se acostumbraba a que primero se atendía a papá y está bien, nos enseña un respeto al padre, pero cuando siempre dejan a los hijos de un lado o que en el linaje o en tu familia posiblemente a tus hermanos varones los atendían antes que a ti o te hacían atender a tus hermanos, ¿qué información te están mandando? Te están mandando la información de que tú eres una persona para el hogar y que no tienes esa valía. Sheikha, pero yo soy una mujer muy independiente, yo soy una mujer que todo lo hace y yo tuve un hogar así. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Ok? Es importante que analicemos y que entendamos dos cosas. Ahorita tú eres una mujer adulta o un hombre adulto que estás viendo esta clase, pero quiero que entiendas que tú cuando eras niña, cuando eras niño, veías el mundo diferente. Si algunos de ustedes vieron la historia que subí el día de hoy, pues trataba precisamente de una chica que su madre, pues sí la amaba, la peinaba, la cuidaba, la consentía, pero tenía un padre un poco tirano, un padre que abusaba un poco de la madre, que la hacía atenderla, que a veces era grosero con ella como hija, con ella como esposa. Y en este caso, esta mujer tenía que sanar, o esta paciente tenía que sanar a su madre y a su madre porque era una mujer que siempre le dio predilección a su marido. Y tú vas a decir, Sheikha, ¿y qué tiene que ver esto? Cuando niño, ¿tú qué sientes como niño? Quiero que te pongas a pensar 3 minutos cómo veías el mundo como niño. Como niño dices, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Un ejemplo de esto es que en este ejemplo que te estoy dando, ella no entendía que ella culpaba a mamá. Era así de, ¿y por qué me diste este papá? ¿Por qué un papá que no me ama? ¿Por qué un papá que me agrede? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué amas a un hombre así? Como niño lo sientes, lo resientes. Como adulto entendemos muchas situaciones, pero quiero que veas el mundo y tus heridas desde el niño, desde la niña que eres. Cuando esta mujer empieza a entender cuál era la situación, ella tenía que sanar primeramente a mamá antes que papá, porque obviamente papá, cuando fallece mamá, papá cambia y se convierte en un buen padre para ella, porque su tema no era con ella, sí la lastimó, sí la hirió, pero al final papá tenía una guerra con mamá, no con ella. Cuando mamá muere, este hombre se acerca más a su hija, se arrepiente de la situación y trata de tener una buena conexión con ella. Las cosas mejoran, obviamente, pero esas heridas no van a ningún lado si no las sanas. ¿Alguna vez te has quemado? Y si tú no tratas adecuadamente esa quemadura, ¿qué sucede? Queda una cicatriz. Y esa cicatriz se ve fea, a veces nos molesta. Pero ¿qué sucede cuando a veces esas heridas se convierten en algo ponzoñoso? Que si no le quitas la pus, eso no sana. Sigue irritándote, sigue molestándote, hace costra, pero de todas maneras no sana. Lo mismo sucede con nuestras heridas. Por eso es bien importante que entiendas esta parte. ¿En qué momento tú creaste estas heridas? ¿En qué momento tú has vivido este dolor? ¿Lo viviste cuando eras muy pequeña, cuando eras un adolescente, cuando eras un adulto? Y para eso es bien importante entender cómo veías el mundo. Cuando te sucedió ya eras un adulto que podías razonarlo, o eras un niño que veías el mundo de ¿y por qué a mí? ¿Qué sucede cuando yo tengo una mamá muerta? ¿Qué sucede cuando yo tengo una madre que fallece cuando yo estoy pequeña, cuando yo estoy pequeña? Cuando yo tengo una madre que fallece a temprana edad, yo empiezo a tomar esa elección de ser la mamá y por eso me ando ocupando de mucha gente. Por eso me hago responsable de mi familia, me hago responsable de mis hermanos, de mis amigos. ¿Por qué? Porque tiendo a tomar ese papel. Cuando yo tengo madre muerta van a suceder dos cosas. O me convierto en una persona que empieza a atentar contra sí mismo. ¿Y de qué forma, Sheikha, yo podría atentar contra mí mismo? Empiezo a vivir una vida excesiva, alcohol, cigarro, drogas, sexo o dos. Me convierto en el superhéroe de la gente que me rodea. Y en este caso, me convierto precisamente en la que le resuelve la vida a todos, en la que le da a todos, pero no voy a recibir lo mismo a cambio.
Y yo no me doy cuenta que yo estoy dando porque deseo recibir. Soy maternal porque deseo que también la gente lo sea conmigo. Eso sucede cuando tengo a madre muerta. Pero no solamente me afecta en ese ámbito, me afecta en mi ámbito laboral y económico. Voy a estar viviendo tiempos muertos, voy a saber generar dinero, crearlo y de repente tener caídas muy abruptas, donde de plano hay días en los que no voy a tener dinero, donde de repente yo voy a sentir que qué sucede conmigo en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una madre que me hablaba feo? ¿Qué sucede si yo tengo una mamá que me pegaba o una mamá que me jalaba el cabello? En clases pasadas ya estuvimos viendo que esta herida se llama herida de la humillación. Esta herida de la humillación es porque me hace sentir humillado, me gritan en público. Por ejemplo, que mamá a lo mejor me agarrara del cabello en la calle, me gritara groserías, me insultara delante de mis amigos o me expusiera en la escuela. Todo esto se le llama herida de la humillación. Esta herida de la humillación que nos genera subir de peso, nos genera situaciones donde la mayoría de los problemas de salud vienen de haber vivido mucha humillación, injusticia y humillación. Entonces, si muchos de ustedes pasaron por situaciones donde ya el azúcar está muy mal, donde tienen temas con la gastritis, la colitis, donde tienen hipotiroidismo, esto viene precisamente de sentirme humillada. ¿Qué sucede si mamá me criticaba todo el tiempo y era una madre dominante? Antes de continuar, quiero aclarar una parte. Aquí no venimos a atacar a mamá. Aquí no venimos a decir, yo tuve la mamá más mala del mundo. Tus padres te dieron lo que tenían a la mano y con lo que fueron educados. Yo no puedo pedirle a alguien que me dé amor si no fue amado. Yo no le puedo pedir a alguien que me tratara con caricias y a lo mejor a él lo trataron a punta de chanclazo. Sheika, pero es que yo estoy tratando de ser diferente con mis hijos. Sí, estamos en tiempos donde ahorita hay mayor información precisamente para que hayan estos cambios mentales, pero tú todavía no entraste en esos cambios. A muchos de ustedes les tocó todavía una etapa donde sus padres eran padres demasiado heridos, demasiado lastimados, educados en una situación donde los golpes eran algo normal, no había otra forma de educar o era lo que ellos creían. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una mamá que me critica, una mamá dominante, una mamá que a lo mejor siempre me hacía sentir que yo corría peligros? A ver, ¿cómo está eso, Sheika? ¿Sí? Imagínate que a lo mejor te ponías una falda que te gustaba mucho y mamá te decía, ¿vas a salir con eso? ¿Tú crees que los hombres te van a respetar? ¿Qué información te está dando? O sea, ve esa frase tan chiquita, tan sencilla. ¿Tú crees que los hombres te van a respetar? Te está dando la información de que tu ropa es lo que te da el valor y que tú no mereces un respeto. Por consiguiente, voy a tener personas que precisamente no me van a respetar y no hablo nada más de los hombres. Jefes que no me respeten, amistades que no me respeten, gente que abuse de mi persona, que abuse de mi buen corazón o parejas que abusen de mi persona y me mientan. Sheika, ¿qué tiene que ver la mentira con lo que tú me dices del dominio y la crítica? La crítica nos genera una situación de poco valor y eso tiende a que la gente me falle, me traicione. Esa es una herida de injusticia. ¿Qué sucede cuando mamá me critica todo? Mi cara, mi cuerpo, cómo me veo, si estoy gordo, si estoy flaco, si estoy granoso, y que ve todo lo negativo de ti. ¿Qué sucede en este punto? Las mujeres en especial, cuando mamá es la que critica, ¿qué sucede? Vas a tener miomas, vas a tener problemas de ovario poliquístico, vas a tener sangrados dolorosos y vas a estar incompleta sexualmente. ¿Qué significa? Que no vas a sentir siempre satisfacción. Y esto es porque mamá se mete en nuestra cabecita y nos hace sentir no merecedores. Vuelvo a lo mismo, la intención de mamá a lo mejor no era esa. Muchas veces pensamos que por qué mamá no era consciente, por qué mamá no me cuidó, no me habló diferente. Vuelvo a lo mismo. La educación de tu madre era lo que te daba. No es cierto, Sheika, porque mi mamá era diferente con mi hermana.
Ok, en ese caso yo tengo una herida de injusticia, que es cuando a mí me comparan con mis hermanos o el trato para con mis hermanos es diferente, pero es porque las lealtades son diferentes. Posiblemente tenías un parecido mayor a tu padre, había algo ahí que generaba esa desconexión con mamá. Y ese es nuestro siguiente tema precisamente. A mí me gustaría leerles, así que váyanme poniendo ahí cuáles son sus temas. Recuerden que cada uno de ustedes vive temas diferentes. Así que para mí es muy importante leerles, escucharles, porque esta parte me permite ayudarles. ¿Qué pasa si yo tengo una mamá que a lo mejor prefería a mis hermanos varones? Entonces, cuando yo me caso, voy a tener una pareja que aunque a lo mejor me ama y me quiere, no me escuche. Yo le diga, yo quiero ir a cenar, quiero que me trates bonito y resulta que pues me dice que sí, pero no lo hace. Cuando yo tengo una madre que me compara con mis hermanos, yo voy a vivir injusticias. Y entonces voy a tener relaciones que son injustas o que yo voy a ver como injusticia. Y entonces, ¿qué voy a vivir? La gente continuamente me va a fallar y yo le voy a tener miedo a la mentira. Y después yo pienso que estoy loca porque yo me vuelvo una persona obsesiva y me vuelvo obsesiva con que la gente me miente, con que mi marido me miente y me vuelvo un poco celópata. Pero no es eso, es tu herida que ya tienes. No es que estás loco, no es que estás paranoico, es que simplemente traes esas heridas y detonan y botan cuando yo siento que una situación es injusta. ¿Ok? Muy bien. Dice, mi mamá suele compararme con mi hermana mayor. Esa herida se llama injusticia. ¿Y qué vivo yo cuando tengo la herida de la injusticia? Cuando me comparan. Voy a vivir una situación donde yo tengo que ser perfecto. No me doy la libertad a cometer errores. Y si cometo errores, me culpo o vivo en culpabilidad. La gente va a tender a fallarme, a mentirme, a pedirme dinero prestado y a no regresármelo. Financieramente voy a vivir situaciones donde si hoy tuve un día maravilloso, resulta que mañana ya perdí la mitad de mi dinero, ya tengo que ir al dentista y pagar parte de ese dinero. Y así me suceden cosas increíbles que uno dice, bueno, ¿por qué no puedo tener la buena suerte que tienen los demás? Pero no es eso, son nuestras heridas. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo tengo una madre que aceptó la infidelidad de su esposo? Digamos que tú tuviste un papá que contigo fue muy lindo, pero a mamá no la trataba bien. A mamá le fue infiel, a mamá le contaba los pesos. De, ay, ¿por qué gastan tanto en la luz? Ni modo que se gaste tanto en la comida. Cuando sucede esta situación, si yo tengo lealtad con mamá, voy a vivir lo mismo. Mi pareja me va a ser infiel porque yo tengo esa lealtad con mamá. Si yo tengo la herida con mamá de que mamá aceptó la infidelidad, lo único que voy a vivir son traiciones a mi alrededor, pero no tienen que ver con la infidelidad. ¿Ok? Muchas veces solamente cuando yo tengo lealtad estoy repitiendo porque tengo esa memoria aquí. Cuando hablamos de la memoria cerebral es precisamente eso, que si yo veo que papá o mamá son infieles, yo pienso que esa es la realidad, pienso que así es la vida. Eso es como cuando te dan de chanclazos, cuando a ti te chanclean, cuando a ti te pegan, a lo mejor eres una persona que logra salir adelante, pero todo te cuesta. Nada te es gratuito. Tú ves que hay gente a la que le regalan, tiene buena suerte, pero a ti te cuesta y lo sudas. ¿Por qué? Cuando a mí me pegan, la información que me mandan es que el amor es dolor. Y si el amor es dolor, la vida me patea. Digo, si mi mamá y mi papá me pegaban, pues ¿por qué no me va a pegar la vida? Y algunos lo sufren en relaciones, otros económicamente y otros simplemente sufriendo lo que generan y lo que dan. ¿Ok? Déjenme irlos leyendo. Muchísimas gracias por participar. Cada vez que convivo con mi mamá son pleitos, agresiones y críticas. Me pone de malas y siempre me hace llorar. Ahora también lo quiere hacer igual con mis hijos y le pongo un alto. Felicidades por ello. El hecho de que nuestros padres sean nuestros padres no significa que debamos permitir que nos agredan o nos lastimen. Eso es algo que van a tener que entender. El respeto no tiene nada que ver con que tú te lo faltes a ti. No puedes permitir que otro ser humano te haga lo que tú no serías capaz de hacer.
Y esto no significa que voy a ser agresivo con mis padres, solamente no voy a permitir que me dañen o me lastimen y que esto incluya a mis descendientes, en este caso mis hijos o mis nietos. En este caso que tú tienes pleitos con mamá, tú y ella tienen una lealtad. Cuando mamá me agrede, cuando mamá se pelea conmigo, por lo general es una lealtad. Ustedes ya traían una situación de otra vida. Y ojo aquí, si esto no te, no te vibra, pásalo, sáltalo, no es tu momento. Pero tú y ella ya estuvieron en otro momento juntos, en otro tiempo, y en esta vida tienen que sanarlo. Tienen que sanarlo porque si no en la que sigue van a volver a estar juntas hasta que lo sanen. Mamá me desespera, mamá me fastidia, mamá me hace sentir insensible y eso me irrita, al grado de que en mi cabeza yo ideo, yo creo cómo me voy a desquitar y a vengar, aunque no lo haga, pero tú lo ideas. Esta sensación te deja una situación de vacío, pero el que tú tengas pleitos con mamá significa que también hay temas con pareja. Aunque yo tenga una pareja que me ame o me quiera, voy a tener temas de roces con mi pareja. ¿Por qué? Porque mamá representa, recuerden sus relaciones. ¿Ok? Muy bien. Mi mamá me critica mucho, me dice que si estoy gorda, que si no eduque bien a mis hijos, siempre ha preferido a mi hermana y hermano mayor, nos manipula con su salud y tú has de andar en lo mismo, mi cari. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando mamá me critica mi salud, empieza a tener complicaciones. No pueden ser cosas a lo mejor tan graves, pero a lo mejor tu espalda sobre todo va a dolerte. Vas a tender a inflamarte de tu pancita después de comer, la comida te va a caer pesada. Cuando me critican con mis hermanos, cuando me comparan con mis hermanos, me hacen a un lado, traigo la herida de la injusticia, pero ante todo me hace sentir no merecedor. Mamá me manipula con su salud, pero yo físicamente tampoco me siento bien. Y entonces es cuando yo tengo que luchar por mis derechos. Es cuando yo tengo que sanar esta lealtad. ¿Ok? Las lealtades para sanarlas es importante primero conocerlas. Y vuelvo a lo mismo, sanar a mamá. Nosotros cuando creamos los talleres de sanación, cuando creamos Sanando a Mamá, uno de los temas principales es principalmente eso. Tengo que sanar a mamá, pero no voy a cambiar a mi mamá. O sea, si tú estás aquí porque piensas que vas a cambiar a tu mamá, estás en el lugar equivocado. Tú estás aquí para comprender qué te sucede y cómo sanarlo. Vas a sanar tú, vas a sanar tu linaje femenino, tienes que sanar a mamá, pero entendiendo que ella no va a cambiar, no te puede dar algo diferente de lo que conoce, pero sí tú puedes darte el lujo de decir esto no lo acepto, ya no voy a aceptar críticas, voy a sanarme yo, voy a sanar ese dolor que traigo ahí, porque ya no quiero vivir esto. Voy a aprender a decir que no, que aunque es mi madre y la quiero, también voy a poner un alto. Esa es una parte importante que van a entender el día de hoy. Mi mamá me pegaba muchísimo y me obligaba a pedirle perdón cuando ya estaba tirada en el piso. Me pateaba y se burlaba de mí, de mi dolor, mientras le suplicaba que ya no me golpeara. Viri, en este caso, tú has vivido situaciones depresivas muy agudas. Cuando yo vivo mucha violencia como la que tú describes, cuando yo vivo la herida de la humillación en el grado en el que tú lo explicas, van a haber situaciones en las que va a haber días en las que no quieras despertar. Va a haber momentos, sobre todo en la adolescencia o antes de cumplir los 25 años, que yo voy a querer herirme. No porque yo me quiera morir en ese momento, sino me lastimo como para ver qué pasa, como si fuera algo curioso en mi vida. Y esto es precisamente porque cuando yo vivo mucho dolor, cuando alguien me expone a tanto dolor, mi cuerpo se acostumbra a ese dolor, pero prefiero infringírmelo yo a que otra persona me lo infrinja. En este caso hay mucho resentimiento y dolor, no confías tan fácil en la gente y la soledad va a ser un poco fuerte. No sé si ya lo has tratado anteriormente, pero en este caso tú tienes que buscar chispazos de felicidad, corazón, porque tú conoces la felicidad de forma efímera, pequeña, chiquita solamente. Te cuesta mucho sonreír y sentirte feliz con las cosas. Sí lo vives, pero en cortos y en lapsos muy pequeños. Mi mamá genera mucho chisme, conflicto entre mis hermanos y yo al grado de dejarnos de hablar por los chismes. ¿Por qué mamá intentaría que los hijos no se llevaran bien? A ver, analicen un poquito,
A ver, me gustaría leerles. ¿Por qué ustedes pensarían que mamá generaría conflictos entre los hijos? Bueno, en primer lugar, porque siente cierta predilección por alguno y en su linaje hay pleitos entre hermanos. Ha habido traiciones entre hermanos y simplemente lo que ella está haciendo es tratar de evocar ese linaje, esos recuerdos, esas memorias. Shake. Pero ¿cómo es que mamá, a lo mejor si no conoció a sus papás, a sus abuelos, cómo es esto? Recuerden que esa información ya está registrada en nuestro ADN y entonces está viviendo esa lealtad. ¿Por qué mamá se sentiría a gusto de echar a pelear a los papás? A sus hijos. En este caso, si tú le preguntas a mamá, lo primero que te va a decir, ¿estás loca? ¿Cómo crees que yo voy a tratar de que ustedes se peleen? No lo analiza, no lo razona. Su forma de ser chismosa, su forma de criticar es porque ella también tiene una herida de la injusticia. Recuerden que una de las cualidades de la herida de la injusticia son dos. La primera, que son gente muy obsesiva con la limpieza, o dos, son gente que se convierte en alguien metiche y chismoso. Yo tengo resentimiento con mi madre porque a pesar de ser buena hija jamás era suficiente. Pensaba siempre mal de mí, no creía y hasta los 24 años me dio un golpe en la boca. En este caso, te frenan tu forma de expresarte. Tú tienes que tener un poco de cuidado con lo relacionado a tu nuca, sobre todo dolores en la nuca, en la vista. ¿Por qué en esta área, corazón? Porque traemos mucha emoción contenida. Tienes que cuidar tu salud. Y en este caso eres alguien que puedes llegar a ser un poco agresiva. Tú eres buena hija posiblemente, pero eres alguien impulsiva o vas a ser impulsiva, pero no es porque tú seas mala persona, simplemente tu cuerpo, tu ser se aprendió a defender. ¿Cómo se aprende a defender mi cuerpo? Me vuelvo una persona intolerante, una persona que inmediatamente en cualquier cosa que yo siento como que me agreden, me altero. ¿Ok? Pero hay que trabajar con el resentimiento porque el resentimiento genera temas de salud muy graves, sobre todo colitis agudas, en grados muy extremos cáncer, problemas con la piel. Entonces hay que cuidar un poquito ese tema. Vamos a continuar, los voy a seguir leyendo, nada más denme un segundito. Vamos a continuar con la clase. ¿Qué pasa si yo tengo una madre que en este caso mamá me genera situaciones donde me dice que el sexo es malo, donde me dice que las relaciones, las parejas no son buenas para mí? ¿Qué me genera a mí? Primeramente, voy a vivir precisamente insatisfacción sexual, voy a sentir culpa por tener sexo. ¿Alguna vez has visto esas personas que a lo mejor se involucran sexualmente con medio mundo? Es porque traen esta herida. Mamá nos generó una herida donde el sexo es malo y como es malo es mi forma de ser rebelde. O dos, tengo relaciones, pero no soy alguien que se sienta satisfecho y empiezo a mermar con el tiempo. Muchas de ustedes son personas que son jóvenes, ustedes, yo siempre se los he dicho, nosotras como mujeres a los 40, a los 50 deberíamos de estar, pero muchos de ustedes ya no quieren nada. Y esto tiene que ver con tus memorias, con la creencia que hay afuera. Muchas de las creencias que traemos de mamá nos la vino a reiterar el mundo a nuestro alrededor. Y parte de esto es que ¿por qué nosotras disfrutamos? Eso es malo, eso es mal visto, cuando no debería de ser así. Tu cuerpo es tuyo, es para amarlo, es para disfrutarlo, es para que cada cosa que hagas, desde el trabajar, bañarte, sexo, todo lo que tú haces en la vida, lo disfrutes. Pero lamentablemente las memorias y los patrones que tenemos nos generan este caos. Por último, ¿qué pasa si yo tengo una mamá que siempre cuenta el dinero? Que siempre te decía, no, hija, no hay dinero, no esto. Te hace creer que la vida cuesta y cuesta mucho. Y entonces hoy te quejas porque a lo mejor aunque eres una buena empleada, aunque tienes un buen negocio, todo te cuesta. O sea, volvemos a lo mismo. Cuando en mi hogar, en mi familia, tengo a alguien que cuenta los pesos, alguien que siempre vive diciendo no tengo, no hay, yo vivo luchando. Cuando me golpean, también vivo luchando. Esta parte quiero que quede muy clara. Pero cuando tengo temas muy graves con mamá, puedo llegar a vivir hasta pobreza extrema, porque mamá es mi alimento de vida. Recuerda que mamá representa mis relaciones emocionales, cómo me siento yo emocionalmente
y representa mi economía. ¿Ok? Así es. Me dijeron por ahí que representa lealtad, exactamente. ¿Qué pasa cuando mamá y papá son seres muy amorosos entre ellos? Muy, muy amorosos, se quieren mucho. Pero resulta que mamá no entiendo por qué, si ellos son seres amorosos, a mí no me acepta. Mamá tiene celos de mí. Yo no entiendo esta parte porque para ustedes solamente quien lo ha vivido lo entiende. Que mamá se siente celosa de que papá me quiera, de que papá me quiera consentir. Cuando mamá tiene celos de mi persona, ¿qué me genera? Me genera que yo luche con otras mujeres, que sin querer queriendo yo viva luchando con la gente. Y no entiendo por qué me ando peleando con medio mundo. Es como si la gente pareciera que me provocara. Esto sucede cuando tengo una madre que tiene celos de mí, cuando tengo una mamá que siente celos de mi juventud o de que mi papá me quiera o de que yo empiece a brillar. ¿Por qué mamá sentiría celos? No es porque sea una mamá mala. A veces mamá siente celos porque ya no pudo vivir la vida que tú estás viviendo, la libertad que tú tienes y la envidia. Y a lo mejor no lo externa, pero lo siente. Y entonces tú vives una vida donde vives luchando, ya te peleas con el vecino, ya te chocaron en la calle, ya la compañera de al lado de tu trabajo ya te está viendo raro y ya te estás peleando con ella y vives peleando con la gente sin buscarlo. Eso es cuando yo tengo celos con mamá. ¿Ok? Creo que aunque la mamá viva, en varias familias hay hijos que por diversas situaciones asumimos el papel de mamá. Ah, sí, eso es cierto, pero esto por lo general, ¿por qué, por qué un ser humano tomaría el papel de mamá? Tomaría el papel de yo tengo que salvar a la gente. ¿Qué te lo genera? ¿Por qué lo harías? Siempre cuando yo quiero rescatar a otros seres humanos es porque yo quiero ser rescatado. No es porque sea el ser humano más bueno del mundo, no es porque sea Santa Sheika, Santa Diana, Santa Gabriela, no. Cuando yo me ocupo de otros seres humanos, cuando yo quiero rescatarlos, es porque quiero ser rescatado. Doy amor porque deseo recibir amor. Entonces, por lo general, recuerden, cada acción que tú tienes siempre es por una razón y un motivo. Y vuelvo a lo mismo, recuerden, si no les vibra, déjenlo ir, no es tu momento. ¿Ok? Dice, a mí era la que regañaban más y hasta decía que yo era su dolor de cabeza. Sé que fui muy traviesa y necia y mis hermanos eran un pan de Dios. Mi mamá tiene 8 años que falleció. Si te regañaba porque hacías diabluras, mi niña, pues yo creo que estabas consciente de que era una realidad. Como niños, sabemos nuestras realidades. Los niños saben lo que sucede. Malo cuando yo lo veo como algo injusto. Malo cuando yo veo feo que me jalen las orejas cuando no hice nada. Malo cuando yo siento la humillación o la vergüenza de que me den la ropa de mis hermanos y no me compren a mi ropa nueva. Y no porque yo sea malo, vuelvo a lo mismo, eres un niño. Y como niño piensas así, vives así, es normal, tienes el derecho a. Y entonces yo me siento mal porque me dejan la ropa del hermano, de la hermana, del primo para ir a la escuela, porque no me compran uniformes. Cuando en mi casa hay mucha carencia, cuando mamá y papá viven mucha pobreza, a eso también se le llama una herida de injusticia. Yo me siento injusto porque yo vivo esto. Cuando yo soy traicionado o cuando yo vivo traiciones es cuando mamá me miente. Cuando mamá me miente, cuando mamá me dice que me va a llevar al cine y resulta que no, que va a ir a mi escuela y resulta que no, que me dice que si me porto bien me va a comprar una paleta y no es cierto. Eso es una herida de traición. La traición se forma de la forma más insignificante, pero queda con un recuerdo muy fuerte. Si para mí mis padres son mis superhéroes y mi madre es mi máximo, porque es mi creadora, es la que me generó, la que me concibió, no me creó, me concibió y me miente, ¿qué información le dejó a tu cerebro? Si ella es capaz de mentirme, ¿qué me puedo esperar del mundo? Y es ahí donde se genera esa herida de la traición.
Y es ahí donde se generan las heridas de la infidelidad. Excelente, Mimi. Dicen por ahí, ouch, mi mamá se la vive diciendo todo está muy caro, no me alcanza el dinero y se la vive contando el dinero. Eso genera altibajos financieros. Saben crear dinero, pero van a pasar días donde el dinero va a ser eso. La información que te deja, la información que ella tiene, es precisamente el dinero no alcanza. Y precisamente vas a tener que estar luchando por mantener el hogar. Muy bien. Dice, oh, ya entendí, a mí me toca la ropa de mis hermanas y recuerdo mucho que cuando yo me escogía la ropa y me la compraba, se la daban a mis hermanas para que la estrenaran. Esa es una herida de injusticia, mi Jessie. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya saben que yo amo hacer ejercicios, pero antes de esto, es muy importante que tú entiendas. Tus heridas no son para siempre. Tú puedes cambiarlas, puedes modificarlas, puedes cambiarlas. ¿Qué tan dispuesto estés a sanar? Eso depende de ti. Si tengo una mamá en vida, qué bueno, porque entonces te toca sanar en este momento y a reconciliarte con esa madre que tienes. Si mamá ya está muerta, sánala, porque le regalas a tus descendientes el regalo de que no vivan lo que tú has vivido. Porque aunque ustedes no lo reconocen, muchas de ustedes están cumpliendo nuevamente esos patrones. A lo mejor no eres la mamá que le pega a tus hijos, pero sí les regañas, no los dejas salir, los sobrecuidas. Y eso también les genera daño. Yo no te digo que seas una mamá descuidada, ojo, no. Solamente que a veces no te das cuenta que estás replicando patrones. Cuando tú sanas a mamá, cuando tú aprendes a sanar a mamá, en este caso te va a ayudar precisamente a evolucionar eso. La casualidad no existe. Yo siempre se los he dicho, la casualidad no existe. Tú estás aquí porque veniste a aprender algo. Y si es tu momento de cambiarlo, tú te ofreciste a cambiar tu linaje, a mejorar y a sanar tu linaje. No solamente a mamá, porque también vas a sanar a tus ancestros femeninos. Muchos de ustedes, aunque traen heridas, no se dan cuenta que también tus hermanas y hermanos están heridos. Que a lo mejor mamá fue de alguna forma contigo, pero ¿qué pasa si mamá fue así con todo? Si mamá nos pegaba todo. Si mamá nos enseñó a escribir bonito a punta de pegarnos en la mesa. Yo siempre les cuento esta historia. Mi mamá tenía una letra maravillosa, hermosa, preciosa, parecía de imprenta. Se los prometo, letra bellísima, pero la aprendió a sangre. Mi bisabuela la educó y la educó a punta de golpes en la mesa. Literal, su cara contra la mesa si la letra no salía perfecta. Y mi madre, me acuerdo que todavía lo decía con cierto orgullo. Cuando uno va conociendo la biodescodificación y uno conoce estas lealtades en la familia, te das cuenta que eran patrones que había. Su bisabuela no podía educarla de forma diferente porque tenía que educar a 11. Entre nietos e hijos tenía que educar a 11 personas. Y ella, como niña, entendía que no era justo las golpizas, pero que era lo que había, porque a todos les tocaba igual. Hasta sus tíos de ella les tocaba que aunque tuvieran 40, 50 años, también les tocaba. O sea, mi bisabuela les pegaba todo. Era lo que se educaba en ese entonces. Pues no lo veía como algo injusto, pero obviamente no lo veía como algo correcto y le dolía, porque aparte en ese entonces se acostumbraba que todo el mundo te pegaban tus tíos, tus abuelos, tus papás, todo el mundo se metía y todo el mundo tenía derecho a educarte. Ese es otro tema. ¿Qué pasa cuando dentro de mi núcleo familiar mamá permite que otras personas me agredan? Que otras personas me eduquen que no sea papá, que me eduque mi abuela, el tío, el vecino, la niñera, y tengan poder sobre mí para golpearme o lastimarme. Esta herida es nuevamente la herida del abandono junto con la herida de la humillación. ¿Por qué la del abandono? Porque mamá permite. Mamá permite que otros me golpeen. Quien debería de protegerme no me protege. Y entonces yo genero esta herida de la humillación y vuelvo a lo mismo. Me vuelvo una ser súper protector. Me convierto en una persona
que vivo defendiéndome, el peso, sobre todo el peso, va a ser siempre un tema en sus vidas. Cuando tengo herida de abandono junto con herida de humillación, por lo general voy a padecer mucho de problemas con la sangre, circulación, diabetes, todo lo relacionado a la sangre, y voy a tener temas con mi peso, ya sea para arriba o para abajo, voy a tener temas muy fuertes con el peso. Ok, les leo. Mi mamá se enoja porque yo le cuento cosas de mi vida a mi hija y dice que su nieta no debe de saber cosas y yo no estoy de acuerdo. De la familia, cosas que sucedieron. Eso es bueno, Jess. Eso significa que no voy a guardar secretos. Cuando en mi familia hay secretos, por lo general eso genera traición. Sobre todo cuando hay muchos secretos en la familia, que un hijo es de otra persona, o que resulta que mi abuelo se metió con la hermana de mi abuela. Cuando hay ese tipo de secreto, genera situaciones donde voy a vivir traiciones y robos. Voy a vivir por lo general pérdidas continuas. La gente me va a estafar. Cuando hay secretos en la familia siempre hay estafas. ¿Ok? Vamos a continuar con esto, pero vámonos rapidísimo primero a un ejercicio. Ya saben que a mí me gusta que trabajemos. Recuerden que debemos de intentar, vamos a tratar de sanar a mamá lo más que podamos el día de hoy. Y les recuerdo nuevamente que esto lo podemos sanar con talleres. Vamos a hacer un ejercicio chiquito. Vamos a comenzar. Vamos a romper primeramente una lealtad. Para romper lealtades es importante que yo reconozca cuál es la lealtad. En este caso, ¿cuál es mi lealtad? ¿Qué lealtad piensas o consideras que tienes? De acuerdo a lo que hemos platicado, ¿cuál es tu lealtad? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Ok? Así que vámonos a un breve ejercicio. Muy bien, vamos a continuar porque no se estaba grabando, entonces vamos a comenzar. Entonces, tus iniciales primero, yo, tu nombre completo, rompo con toda lealtad de, y vas a poner ahí la herida que descubriste, la lealtad que descubriste, ahí la vas a poner. Yo rompo con esa lealtad. Invito a mi niña interior o a mi niño interior, según sea el caso, a romperlo juntos. A romperla juntos, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo todos. Vamos a poner nuestra manita derecha aquí en tu corazón. Vamos a inhalar profundamente. Exhala. Y nuevamente, yo, tu nombre completo. Hazlo, no necesitas gritar, pero sí que te oigas. Es un mensaje a tu cerebro, ¿ok? Yo, tu nombre completo, cancelo y rompo con toda lealtad de injusticia, de humillación, según lo que hayas descubierto, ¿ok? Invito a mi niña interior, invito a mi niño interior a romper con esto juntos. Hoy le digo a mi madre que aunque la amo, no le debo lealtad. No quiero repetir su vida, sino vivir la mía en armonía. Inhala, sosténlo y exhala. Otra vez, inhala, sosténlo y exhala. Muy bien. Vamos a colocar nuestras dos manos de esta manera. ¿Ok? Voy a tomar mi mano derecha sosteniendo la mano izquierda y quiero que pongas aquí las cosas que te han lastimado. Algunos tal vez no tengan muchos temas con mamá, pero otros sí. Y quiero que lo pongas aquí. Quiero que pongas ahí, mamá, porque me has lastimado, me has herido, no me has dado lo que a mis hermanos. Todo lo que traes ahí guardado. Haz. Dile, no te contengas. Muchos de ustedes se contienen por respeto. Recuerda, te estás dando nuevamente tu autorrespeto.
Muy bien. Hoy, madre, dejo ir todo este dolor en mí. Dejo ir toda la lealtad que no me ha dejado ser feliz. Hoy lo rompo y lo elimino. ¿Ok? Y eliminamos eso. Vamos a sacudir nuestras manitas. Hasta vas a sentir tu manita izquierda más pesada y es muy normal. ¿Ok? Déjenme continuarles leyendo. Ya casi estamos llegando al final de nuestra clase. Todavía nos falta una meditación chiquita que vamos a hacer al final, así que quédense hasta el final. Dicen por ahí, Lili, mamá siempre me dice que ya no gastes. Sí, cada vez que oigas esa frase, di cancelado. ¿Por qué? Porque nos programan a que no debemos de gastar porque el dinero no va a alcanzar. ¿Ok? Dicen por ahí, todas en mi familia están divorciadas, en todas hubo infidelidades y violencia familiar. Hay que romper con las lealtades de la familia. Uno, romper patrones, pero en este caso es una lealtad general. Yo te recomiendo, Jess, que tú sí o sí tienes que sanar ese proceso. En tu caso, yo te recomiendo dos. Aparte de hacer sanando a mamá, yo te recomiendo que hagas salvando a mi ADN. Salvando a mi ADN es trabajar con todos mis ancestros, con todo mi linaje. Y recuerden, cada vez que ustedes sanan, no nada más sanas tú, sanas tus hijos, tus nietos, hasta 4 o 5 generaciones podemos ayudar a que no vivan lo que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, en tu caso, Jess, te recomiendo que hagas sanando a mamá, a menos que descubras que hay otro tema por ahí con papá, pero si no, con mamá y trabaja salvando a mi ADN, te lo recomiendo muchísimo. Cuando yo era niña, mi mamá no me hacía caso, cuando me quejaba, cuando me molestaban, me decía que fuera prudente y que no llorara. ¿Y ahora qué sucede, Angie? Te apuesto lo que sea a que ahora evitas llorar. Cada vez que lloras te contienes o te sientes mal, no te gusta, te molesta llorar. Y eso sucede cuando no me dejan expresar mis emociones o mis sentimientos. Tu tarea en especial va a ser, permítelo. Se necesita mucho, mucho valor para llorar, aunque no lo crean. Se necesita mucho valor aprender a dejar fluir sus emociones. Muchas veces viven defendiéndose de la gente, del entorno, de la pareja y no se permiten expresar sus emociones. En línea, todos mis talleres son en línea, corazón, todos son por Zoom. En la actualidad es difícil la comunicación con ella, no platica nada y con mis sobrinas platica mucho. En este caso, no te preocupes, qué bueno que tenga comunicación con tus sobrinas. Eso significa que ellas no vienen pagando este linaje. Eso significa que si es contigo la situación, tienes que trabajarla. Tú y ella vienen trabajando algún tema de otra vida y tienen que sanarla en esta sí o sí. ¿Por qué? Porque te cuesta, te molesta. A veces ya no sabes si vale la pena o no y luego te sientes culpable y ahí vas otra vez con mamá. Pero esta situación es porque la tienen que sanar. ¿Ok? Dice, me da miedo gastar cuando veo algo que me agrada, sea ropa, zapatos, siempre pienso que es muy caro y que no debo comprarlo. Siempre tengo angustia de que baje mi cuenta bancaria, siento cierta ansiedad cuando gasto. Eso sucede cuando traemos el programa precisamente de los altibajos financieros, cuando precisamente a lo mejor mamá no fue tan apapachadora conmigo, cuando mamá me decía que el dinero pues no crece de los árboles, esta información la tengo y entonces me da miedo gastar. ¿Ok? Recuerda nuevamente, mamá representa esa parte. ¿Qué sucede cuando yo siempre tengo deudas con tarjetas de créditos, cuando vivo endrogada, cuando vivo debiendo la tanda, pidiéndole al perro, al gato, al primo? ¿Qué sucede cuando yo vivo estas condiciones? Esta situación se debe cuando yo no me siento alimentada del amor. ¿Qué significa esto? Que yo siento que no me son suficientemente, no me han amado suficiente. Cuando a mí no me aman suficiente, yo tengo que vivir en drogado. No me aman lo suficiente, tengo que pagar. Entonces vivo en drogado para vivir. Mi vida está a medias. ¿Ok? Muy bien. Pues llegó el momento de nuestra meditación. Me encanta, me fascina esta parte, nos ayuda a sanar muchísimo. Déjenme leerles por último. Yo detecté en todas las heridas que mencionaste, aunque llevo una muy buena relación con mi madre. En mi familia hay muchos casos de suicidio en la línea materna.
Quisiera saber qué debo trabajar. Claro que sí, corazón. En tu caso hay que trabajar salvando a mi ADN y hay que ver de dónde viene realmente la línea de caos. Si nada más es la línea materna, hay que trabajar a fuerza sanando a mamá. A fuerza tengo que trabajar sanando a mamá. Les voy a contar algo así súper breve. Cuando nosotros trabajamos el taller de sanando a mamá, no es igual ni al de sanando a papá ni sanando al niño interior. Que el de sanando al niño interior es la cosa, les juro, más maravillosa del mundo. Quien lo ha tomado no lo puede negar. O sea, sanando al niño interior, bueno, de verdad te cambia la vida en todos los aspectos. Pero sanando a mamá es muy diferente porque trabajamos con todo nuestro linaje, le pedimos ayuda de herencia a nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, todo nuestro linaje femenino entra en este taller, trabajamos con todo nuestro linaje. Por eso es muy diferente. Es más, la última constelación que se hace, porque bueno, para los que no han tomado un taller conmigo, todos mis talleres ahora tienen constelación. Y nosotros trabajamos en este en especial, no solamente con sanar a mi mamá, sino mi relación con todas las mujeres de mi linaje, de mis futuras, en este caso mis descendientes, y con la energía colectiva femenina. Muchos de ustedes traen problemas o temas, sobre todo en la región sexual, y no lo entienden. Nosotros como linaje femenino estamos conectados también con la madre tierra. Cuando hay ciertos ciclos donde a ti siempre te inflamas, te duelen tus ovarios, te duele la espalda, andas de malas y tú nada más dices es que ando en mis días, pero no nada más es eso. Tus ciclos con la energía colectiva femenina está en desarmonía. Y cuando está en desarmonía genera precisamente estos abruptos cada cierto tiempo. Cuando tú trabajas con esta parte, eso cambia, eso sana, eso deja de suceder. ¿Ok? Muy bien. Así que, bueno, vamos a nuestra meditación. Nada más déjenme leer a dos más y nos vamos a nuestra meditación. Dice, yo perdí 2 hijos, igual que mamá, en aborto, y mi tercer hijo, papá no está presente, igual que el papá de mi mamá. Aquí hay 2 temas, hermosa. En este caso, cuando yo tengo pérdidas de bebés, cuando yo tengo abortos, aguas con esto porque significa que en mi linaje femenino hubo dominio. Hubo una madre controladora o dominante, hubo una abuela dominante o controladora y yo no quiero parecerme. Cuando yo rechazo la maternidad, obviamente no es consciente, aguas con esto, porque no van a decir, no, ¿cómo? Si yo lo que más deseo es ser mamá, yo lo sé. Pero cuando suceden abortos en nuestra vida y son involuntarios, son por causa física, de salud, por lo general es porque yo no quiero parecerme a mi madre. Yo no quiero repetir patrones, me da miedo ser mamá, me da miedo cometer errores, dañarlos o lastimarlos. No es porque yo sea mala. Yo en mi interno quiero ser tan buena mamá que me da miedo no serlo y por eso ocurren estos eventos, ¿ok? Y lo otro que me dices, corazón, posiblemente estás repitiendo un patrón. Cuando yo repito lo mismo de que a lo mejor uno de mis hijos no conoce a su papi y yo veo que mi mamá pasó por lo mismo, yo solamente estoy repitiendo ese patrón. Pero en este caso no nada más tú, tu hijo está también representando esta lealtad, ¿ok? En este caso, recuerden, cuando son niños pequeños yo puedo trabajar por mis hijos. Cuando ellos ya cumplen arriba de los 18 años, 20 años, ellos ya deben de trabajar en su linaje. Pero cuando son niños pequeños, tú puedes trabajar por ellos. Lo que tú hagas, tú ayudas a sanar ese linaje con ellos. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a nuestra meditación. Me van a ayudar con la música, así que denme un segundito. Llegó el momento de nuestra meditación, vamos a trabajar, así que les pido de la manera más atenta, no abran sus micrófonos, voy a quitarles toda distracción visual, que en este caso voy a quitar mi video, va a quedarse el del fondo de música y vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente respirando profundo. Inhala. Exhala. Nuevamente. Inhala. Exhala. Vamos a contar del 5 al 1. 5,
Cada vez estás más y más relajado, relajada. 4. Cada vez estás más y más relajada, relajado. 3, 2, 1. Quiero que sientas el pasto en tus pies. Quiero que visualices primero un gran jardín. El jardín más maravilloso que te hayas imaginado. Un jardín maravilloso y perfecto. Un jardín lleno de flores. Y este jardín es tu lugar seguro. No hay mejor lugar que aquí. Y en este momento quiero que sientas tus pies descalzos en la hierba verde. Muy bien. Ahora quiero que camines en tu jardín y veas un maravilloso manantial. Este manantial es hermoso y perfecto. Este manantial tiene aguas cristalinas. Quiero que te introduzcas en él, pero lo disfrutes. Mete tus pies. El agua es fresca, tiene la temperatura perfecta. Y ve introduciéndote suavemente en este hermoso manantial. Y el agua va cubriendo tus piernas. Y te sientes cada vez más vital. Y vas introduciéndote en el agua y te sientes cada vez más vital. Y en eso ves que mamá entra. Mamá se está introduciendo en el agua. Quiero que en este momento no lo razones. Si mamá está en vida o ya no está contigo, permite que las cosas sucedan. Quiero que sientas a mamá entrando en el agua y viéndote con una gran sonrisa. No lo razones, recuerda, vívelo. Y mamá te mira y te dice que eres una mujer maravillosa. Eres una mujer perfecta. Y te dice que te ama y que se disculpa por no haber sido la madre que merecías. Y si tuviste una madre maravillosa, solo abrázala. Pero si no, este es el momento en que quiero que le digas todo el dolor que te ha causado. No le reclames, solamente dile, exprésate todo aquello que no te ha gustado, todo aquello que ya no deseas. Madre, ya no quiero pelear. Madre, te necesito, o estoy enojada porque ya no estás con vida y yo te necesito. Porque requiero de tu amor y de tu compañía. Díselo. Muy bien. Madre te abraza y te acurruca como si fueras una niña pequeña. Y te dice que te ama, que no te podía dar algo diferente porque ni ella lo conocía. Acepta esa frase de amor, te amo. Eres perfecta y estoy tan orgullosa de ti. No lo razones, vívelo. Ahora, madre, toma tu mano y juntas salen del agua y ven un árbol maravilloso. Y este árbol, ambas se abrazan a él
y les envuelve una flama, una burbuja color rosa. En este momento, mamá te llena de besos y no te dice nada, solamente te llena de besos. Acéptalo. Y se despide de ti. No te sientas triste. Despídete de ella. Ahora quiero que recorras tu jardín y disfrutes todo lo que hay a su alrededor. Los árboles, las flores. Disfrútalo, por favor. Muy bien. Es momento de regresar a nuestro aquí y a nuestro ahora. Voy a contar del 1 al 5 y cuando llegue a 5, te abrazarás muy fuerte y dirás: acepto el amor de mi linaje femenino. No lo olvides. Acepto el amor de mi linaje femenino. 1, 2, 3. Hoy acepto que esta es mi nueva realidad. 4. 5. Abrázate muy fuerte. Siéntelo, vívelo. Muy bien. Abrázate fuerte y recuerda: acepto el amor de mi linaje femenino. Muy bien, vamos a estirarnos. Recuerden que cada vez que hacemos una meditación nos tenemos que estirar. ¿Por qué nos estiramos? Porque nuestras células aceptan esta información. Muy bien. A todos los que están viendo este video grabado, les recordamos que tenemos el taller Sanando a Mamá los días 16 y 17. Como bien saben, recuerden, nuestros talleres tienen un costo de 3,000 pesos y tenemos un descuento especial. Este descuento especial es que quedan los talleres en 2,200 para las personas que se inscriban antes del 12 de mayo. Las personas que se registren antes del 12 de mayo queda en 2,200 nuestro taller. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les agradecemos mucho. Este video va a quedar colgado en Facebook y en YouTube. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Meditando con Sheika en YouTube. En Instagram estamos como Meditando también con Sheika. En Facebook estamos como Meditando Alto, página pública, página privada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me quedo con las personas que están en vivo en Zoom en este momento y terminamos la transmisión. Espero que disfruten esta grabación. De verdad, traten de buscar la colección de las clases que hemos dado, como es Sanando al Niño Interior, Sanando a Papá y esta de Sanando a Mamá. Nos falta una clase más de Sanando a Mamá que se da la próxima semana, que va a ser la última, que son las lealtades. Exclusivamente vamos a hablar acerca de las lealtades y la salud en cuanto a mamá. Así que los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos acompañado en este taller. Les mando muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos. Chao, chao.